vamos a pasar ahora a la segunda ponencia de hoy, a cargo de Sofía Albero Verdú, que es doctora en Artes y Humanidades por la Universidad Pública de Navarra, con la tesis La perspectiva de género en el ámbito educativo de los museos y centros de artes españoles. Es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Murcia y pronto se interesa por el arte contemporáneo, la pedagogía, el ámbito museístico y los estudios feministas. Estudia en la Universitat degli Studi di Padova, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Girona. Desarrolla sus trabajos como investigadora, gestora y comisaria independiente. Expone como artista en varias convocatorias colectivas. Colabora asiduamente con asociaciones artísticas, culturales y sociales alicantinas. Recientemente ha colaborado con el Museo de la Universidad de Alicante como jurado en la convocatoria Muller Mulleris en 2024. Ha coordinado el programa MAB Debates desde la Coordinadora Territorial de Mujeres en las Artes Visuales en 2023 y ha participado en congresos como Mujeres Creadoras, Dibujo, Más Diseño, Más Acción en la Universidad de Sevilla en 2022 e impartiendo la asignatura de Arte de segundo curso en el programa Aulas de la Experiencia de la Universidad Miguel Hernández. Desde enero de 2023 trabaja como profesora asociada de la Historia del Arte en la Universidad de Alicante y es tutora PAT del grado de Humanidades en la Universidad de Alicante. Pues le dejamos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Lilian, por la presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas los que asistís esta mañana y muchas gracias por la invitación a participar en esta jornada que me parece tan necesaria. Bueno, ya se ha dicho, pero pues eso, ¿no? Tan necesaria para los museos hoy en día. Bueno, debido al carácter que es más bien teórico de mi charla, que es un poco lo que me pedían desde la dirección de las jornadas, voy a ir pasando una serie de fotografías que están relacionadas, pero no con los contenidos que voy a ir diciendo. También os prevengo de que son fotografías mías, propias personales, por lo tanto puede que no tengan ese carácter profesional y estén ahí perfectas las luces y todas estas cosas, pero bueno, creo que lo hago en el fondo para ofrecer una mirada personal, ¿no?, al museo, que es al final lo que quiero transmitir con esta charla. Vamos a ver. En primer lugar, establecer un poco el esquema de los puntos a los que me quiero referir, ¿no? Voy a dar algunas ideas sobre los ámbitos que yo considero que son necesarios tener en cuenta a nivel teórico para poder hablar de una mediación feminista dentro de los museos. Como veis, tenemos claramente como tres espacios definidos, que son las pedagogías críticas, las museologías críticas y los estudios y prácticas también feministas. Yo lo voy a centrar en el ámbito de la historia del arte porque es un poco mi ámbito de estudio, pero bueno, estoy segura de que se puede trasladar a cualquier ámbito de conocimiento. Además, no debemos olvidar que todos estos ámbitos teóricos están en un contexto real que es el contexto del museo, donde se desarrolla esta mediación. Y, como me gustaría exponer hoy, no se trata de un diseño metodológico que sea abstracto ni que sea un modelo teórico de educación, sino que está implementado en un lugar concreto, sobre todo porque la mediación educativa, como todos y todas sabemos, debe atender a una serie de normas y de aspectos legales y éticos, así como depender de unos recursos humanos concretos y económicos y espaciales que deben existir para poder llevarse a cabo, ¿vale? Que esto es como que enraizar la práctica en un contexto es mucho más importante de lo que parece, sobre todo desde una perspectiva feminista, porque como sabemos también, el ámbito educativo está completamente feminizado y cuando no hay recursos para esto, somos las mujeres las que más lo sufrimos, de alguna manera. Entonces, nada, para comenzar voy a saltarme un poco el orden habitual de las ideas de exposición y conclusiones y empiezo un poco por la conclusión. A modo de spoiler, un poco como decimos hoy, que es sobre el adjetivo crítica. Como habéis visto, he hablado tanto de museologías como de pedagogías críticas y esto no es baladí, lo introduzco por algo en concreto. Y es porque todo el tiempo voy a querer referirme a la posibilidad de metarreflexión en cada uno de los ámbitos de conocimiento. Es decir, los enfoques críticos
hablan de la posibilidad de repensar la propia disciplina desde dentro, tanto la historia del arte como la museología o como la que estemos hablando. Hay problemas concretos de androcentrismo, de machismos, que vamos encontrando en los discursos pedagógicos y museísticos que pueden ser entendidos como circunstancias, pero también como síntomas de cosas que están sucediendo dentro de la estructura de la propia disciplina. Y a esto es a lo que me voy a querer yo ir refiriendo. Pero bueno, para ver un poco el camino de cómo llegamos a esa metarreflexión, hay que ver también cómo se ha evolucionado en cada uno de esos tres ámbitos que hablaba anteriormente. Así que, empezando por el primero que expondré, me refiero aquí a las pedagogías críticas. Claro, todo esto parte de una idea que, como vemos, incluso está en el título de las jornadas, ¿no?, que es la coeducación, que es básica para tomar la igualdad de género como principio rector en lo pedagógico. Esto lo tenemos claro. Ha funcionado como una potente estrategia desde el principio que ha contribuido a visibilizar y eliminar las discriminaciones de género a través del diseño de materiales y currículos no sexistas, ¿no?, como la compañera acaba de exponer con su proyecto, en el cual se establece también un análisis profundo del currículum oculto, ¿no?, que es este tipo de cosas que son más complicadas de observar, pero que siempre están ahí, ¿no?, y siempre esa mirada la tenemos como en muchos aspectos oculta. Aunque esta coeducación existe y funciona y se aplica, todavía hoy tenemos que en entornos educativos que son supuestamente igualitarios, sobre todo en la escuela formal, se siguen produciendo discriminaciones, ¿no?, por causa de género. Muchas investigaciones concluyen que, pese a la idea generalizada de que existe esta plena igualdad, no siempre los niños y niñas acceden igual a los mismos estudios cuando crecen y cuando se desarrollan. Vemos como los estudios superiores todavía están sesgados por género, no hay especialidades que son más ocupadas por jóvenes, por chicas que por chicos. Pero como comentaba, es esto, ¿no?, lo que está más dentro, lo que está más enraizado. Por esto traigo aquí a Marina Subirats, que también la mencionaba la compañera anteriormente. Las formas de discriminación se tornan más sutiles, menos evidentes, de modo que ya no son discernibles para el ojo desnudo, ¿no?, por así decir, sino que necesitamos de instrumentos de análisis algo más potentes para identificarlas. Por esto, hay una investigadora que a mí me gusta mucho, Luz Maceira Ochoa, quizás la conozcan ya, habla de que el mayor problema que representa la coeducación, aparte de todos los beneficios que aporta, analizándola en profundidad, es que a nivel discursivo, dentro de la pedagogía, tiene una escasa incidencia. Voy a intentar un poco explicarme. Ella habla de que este enfoque no impulsa exactamente la producción de un discurso teórico y filosófico de la educación que esté enraizado en las prácticas feministas más radicales. Es por ello que, según esta teórica, cabe recuperar algunas propuestas que amplían esta mirada coeducativa, le dan un poco más de dimensión. Como veremos, retoman esa palabra que hablaba yo antes, crítica. Bueno, un poco la raíz de todo esto son las pedagogías progresistas y críticas de autores como Paulo Freire, Peter McLaren o Henry Giroux, que ante una tradicional educación autoritaria y doctrinal buscan una educación enfocada hacia la paz y hacia la libertad, como hablábamos antes, siempre en línea con todos estos objetivos, ¿no?, de la Agenda 2030, todas estas cosas ya la tenemos, ¿no?, que a mediados finales del siglo pasado todo esto estalla, ¿no?, en los estudios de pedagogía. Hay muchas ideas que se podrían destacar de estos autores y de estas pedagogías críticas, pero a mí me gustaría quedarme con algunas, con tres. En primer lugar, el análisis que realizan de las relaciones entre el poder y el conocimiento, en el contexto de las diferencias sociales, y ahí tenemos las diferencias de género. Otro aspecto que me interesa destacar es la forma en que defienden que no existe una posición neutral en educación, sino que la posición política y la implicación personal son necesarias. Es lo que hablábamos de que hay personas feministas que están en los museos o personas feministas que están en la educación. Ese posicionamiento es importante también. Y por último,
también cómo se desarrolla una nueva forma de entender la educación basada en la experiencia, ¿no? Que también todas estas cosas las retomamos a la hora de poner en práctica diferentes estrategias feministas. Al repensarse la propia pedagogía y su propósito y sus prácticas, también investigadoras, pedagogas feministas piensan qué sucede, ¿no?, con estas pedagogías libres cuando les aplicamos una perspectiva de género. ¿Cambian? ¿Varían? Bueno, pues sucede que hay algunas teóricas, como por ejemplo Elizabeth Ellsworth o Jennifer Gore, también personas que se dedican más al ámbito de estudios postcoloniales, como por ejemplo Bell Hooks, o dentro de las pedagogías queer tenemos por ejemplo a Jordi Planella o a Lucas Platero, que reflexionan sobre algunos problemas que no están resueltos en estas pedagogías críticas y que todavía conservan este sesgo sexista del que hablan. Un ejemplo, el carácter abstracto y androcéntrico de las teorías libertadoras, ¿no? Hay una necesidad de pensar que el profesor no es un ente etéreo o que las prácticas de esta liberación del alumnado no se producen en la nada, sino en un aula. Y esto las profesoras y las maestras lo saben bien. Esta parcialidad y subjetividad que viene de los estudios de la posmodernidad y que sabemos que ha cambiado el paradigma prácticamente en todo, también sucede en la pedagogía y se señala que eso, ¿no?, que se debe teorizar y se debe reflexionar, pero a partir de experiencias concretas y situaciones reales, ¿no?, como los ejemplos estos que hemos visto, ¿no? Pues el niño que se acerca, la niña que... Ahí tenemos esas evidencias que es desde donde se debe partir. Se critica eso, ¿no?, que la falta de la atención a la contingencia en la práctica educativa imposibilita observar qué desconexiones existen o qué contradicciones se producen en el aula cuando aplicamos una pedagogía libre y a la vez estamos reproduciendo estereotipos de género. Otra cuestión que también es criticada de estas pedagogías críticas es el profesor emancipador, ¿no? Esta figura de este es el profesor que da voz a X personas. Y claro, se piensa que esto puede ser como muy revolucionario, pero a la vez un proceso también controlador, porque qué persona está dando voz, a qué personas se les está dando la voz y qué relaciones de poder se están generando, ¿no?, en ese dar voz a alguien. Otra problemática, por ejemplo, son los procesos de interpretación. Cuando interpretamos y creamos sentido, por ejemplo, claro, yo me lo llevo al mundo del arte, ¿no?, al enfrentarnos a una obra de arte, lo realizamos personas concretas, estamos atravesadas por unas diferencias de género, de clase, de procedencia, tenemos toda una historia detrás, tenemos pues bueno, todos esos aprendizajes, nuestros propios cuerpos, que son los que están mediando y los que están participando dentro de ese proceso de interpretación, y vuelvo otra vez al tema de la subjetividad, ¿no? Entonces, una de las teóricas en este sentido es Patty Lader, que contribuye con sus escritos al debate, como comentaba, sobre cómo estas diferencias, no solo de sexo y de género, sino de muchas otras naturalezas, atraviesan estos procesos, ¿no? Entonces ella, a la hora de leer los textos o a la hora de enfrentarse a lo que a ella le interesa investigar, también se autopregunta estas cosas, ¿no? Y se dice, bueno, ¿y por qué estoy leyendo este texto y no otro? ¿O por qué estoy participando de esta interpretación y no de otra? ¿No? Es todo el tiempo esta metarreflexión. Claro, con lo que me quiero quedar es con la propuesta de estas pedagogas feministas que están dentro también de esta corriente teórica que es el postestructuralismo. Todo esto suena muy teórico, pero tiene su sentido. Y forma parte de esta renovación educativa desde un punto de vista feminista. Claro, estas tres aportaciones que me gustaría señalar son la valoración del cuerpo y de las emociones, la performance como estrategia educativa y el estudio de las exclusiones, ¿no? Estas cosas son interesantes, nos las aportan estas pedagogas. ¿Por qué hablamos de la valoración del cuerpo y de las emociones como algo interesante? Claro, la experiencia personal, desde la teoría feminista, se ha puesto de relieve y se le da validez
y se habla de que es valiosa para el conocimiento, ¿no? Y para construir el conocimiento. Las feministas hablan de que la educación debe estar enfocada a resolver problemas desde la experiencia y valorarla frente a la teoría, algo que tradicionalmente no se ha hecho, ¿no? Es como que lo que trasciende es lo que está escrito, pero lo que sucede, pues al ser contingente, pues no lo tenemos tan en cuenta. Las feministas inciden especialmente en esta idea debido a que precisamente la experiencia, lo sensible, los sentimientos y lo corporal ha sido tradicionalmente asociado además a las mujeres. Por lo tanto, también esa infravaloración y se aleja en otra esfera de lo racional, lo inteligente, lo científico, ¿no? También asociado históricamente más a los hombres. Por lo tanto, como una forma de reivindicación casi, ¿no? Es recuperar los saberes que han sido considerados propiamente femeninos, ligados pues a esto de las emociones que hablaba, también a los cuidados, como bien sabemos, y al mantenimiento de la especie humana, y aplicarlo en la educación de todas las personas, no solo de los hombres o de las mujeres, sino de todo el mundo, para que todo el mundo valore las emociones y que no sea un tema exclusivo de una esfera femenina, por ejemplo, ¿no? En segundo lugar, me refiero a la performance como estrategia, y no es de extrañar que las pedagogías feministas hayan dado especial relevancia al cuerpo. Desde los feminismos, como sabemos, el cuerpo ha sido concebido como un lugar donde se inscribe la diferencia, como dice Barbara Kruger, como un campo de batalla, ¿no? Es el propio cuerpo el lugar donde se libran las batallas. Las feministas abordan los procesos mediante los cuales las diferencias de género se producen, se reproducen, toman cuerpo, y para ello la noción de performance y de performatividad es muy útil, ¿no? Porque, bueno, ha sido enunciada por Judith Butler, pero también, bueno, pues muy estudiada por muchas más teóricas y teóricos, y es el poder del discurso para producir efectos a través de la reiteración, ¿no? Digamos que conjuga algunas ideas de teóricas anteriores, como Joan Rivière, sobre la feminidad como una mascarada, junto con otras teorías, como por ejemplo la de John Austin sobre los actos del habla. Y entonces esta idea de performatividad de género es como una especie de teorizar sobre cómo se repiten de manera obligada ciertas convenciones de qué es la feminidad y la masculinidad. Si analizamos cómo son esas convenciones y cómo se repiten, es posible desactivarlas, es posible ver de qué manera intervenir en ellas para que no siga esa repetición, ¿no? Y por eso nos sirve a nivel educativo. Y el estudio de las exclusiones también es interesante tener en cuenta que cuando hablamos de una perspectiva de género, no solo estamos hablando de si es algo enfocado a los chicos o a las chicas, a los niños o a las niñas, sino que, como había un esquemita también, ¿no?, en la presentación anterior, no solo se habla de la identidad de género, sino también de otros aspectos que están relacionados con la sexualidad, por ejemplo, ¿no? con lo afectivo y con lo afectivo sexual, o con los rasgos identitarios, ¿no? O con la expresión de identidad de las propias personas. Desde las pedagogías queer se tiene esto muy en cuenta, y sobre todo porque todas estas salidas de la norma en todos los ámbitos producen una exclusión de la norma y del grupo. Claro, hay autoras que se preguntan qué se ha hecho desde lo educativo para, con los cuerpos, más allá de disciplinarlos y corregirlos. ¿Qué podemos hacer en este sentido, ¿no? Las normatividades corporales y de género vienen muy, muy marcadas por la educación y están interrelacionadas y son complejas. Y por eso hay estudios que son interseccionales. Con interseccionales nos queremos referir a esto, ¿no? Lucas Platero, por ejemplo, utiliza la metáfora de la maraña para hablar de que en esta identidad hay tantas cosas mezcladas y que hay que abordar de una forma compleja y a la vez. Por eso la gente que estamos en estudios de pedagogía y de letras está complicado, no es tan claro y tan neutro como otro tipo de ciencias. Las personas somos muy complejas. ¿Cuál es la aportación que nos puede interesar en este sentido? Estas pedagogías no ponen el acento en la persona diferente,
en la diferencia de una persona concreta, sino que lo que analizan son las instituciones, cómo las instituciones, que puede ser la familia, el colegio, la escuela, el museo, cómo se designa en estas instituciones cuál es el sujeto tipo normativo y qué personas o qué sujetos, si se salen de ese tipo, de esa norma, están siendo excluidas. Por lo tanto, es como un giro, ¿no? Como ver las partes desde otra parte, o como ver las exclusiones desde otra parte. Como dice este autor, todo el mundo tiene capacidad, todo el mundo tiene clase social y todo el mundo tiene acento, pero parece que en este sujeto tipo nadie lo tenga, ¿no? Es un sujeto que no existe y que no tiene historia ni identidad. Vale. El segundo ámbito de estudio que presentaba al principio son los estudios feministas en la historia del arte. Quizás esto sí que nos suene un poco más porque, como vemos, últimamente en muchos museos, incluso grandes museos y grandes pinacotecas, ya se está abordando esta parte, ¿no? de los estudios feministas. Voy a intentar dar solo unas pequeñas pinceladas de una línea histórica que se inicia en los estudios anglosajones sobre las historias del arte. En una primera generación de mujeres historiadoras del arte feministas, se parte como de como de una primera pregunta, bueno, de un artículo que todas conocemos, que es el que Linda Nochlin escribe en 1971 y se titula ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas en la historia del arte?, que da un poco el pistoletazo de salida de todas estas reflexiones. A partir de esta idea, lo que sucede, la consecuencia más directa es que empiezan a proliferar exposiciones y proyectos de investigación que lo que hacen es reunir a mujeres artistas, ¿vale? En función de esta premisa, ¿no? Que son mujeres que trabajan en el arte. Este movimiento empieza en Estados Unidos, pero es el modelo que se recoge luego también en España, pero bueno, también en muchos otros contextos. La idea principal es que se comienza a rescatar nombres de mujeres artistas. Y en este contexto, la historiadora feminista del arte, Griselda Pollock, que es un poco la base de este discurso, hace esta primera reflexión. Sutherland Harris quiere demostrar que ha habido mujeres artistas para probar que su trabajo puede ser discutido exactamente en los mismos términos formales o iconográficos utilizados para referirse al trabajo de los hombres en la historia del arte oficial, y luego espera que esto pueda proveer a las mujeres de un pasaporte para su asimilación en las historias del arte existentes. Es como que ella ya ve problemas, ¿no?, en ese primer acercamiento. Bueno, que es un discurso que, como vemos, ha evolucionado, pero que es un primer input, ¿no?, para preguntarnos qué podemos hacer, qué está pasando. El problema de intentar insertar a las mujeres en la historia del arte es que la historia del arte es un traje hecho a medida de los hombres, entonces caber ahí dentro es un poco complicado. Esta narración es de por sí excluyente con ellas y, por lo tanto, estas propuestas, tanto del artículo de Linda Nochlin como de estas exposiciones y proyectos de Sutherland Harris y muchas más, no cuestionan de un primer momento las nociones de arte y artista. Esa metarreflexión es la que a mí me interesa, ¿no? Hay que cuestionar esas nociones para poder, claro, después transformarlas. Claro, si se meten mujeres en un canon que no cuestionamos, las estructuras jerárquicas quedan intactas. Además, Pollock piensa asumir que las obras de arte creadas por las mujeres tienen una relación entre sí sustentada en una esencia femenina. Esto lo que hace es crear una categoría homogénea en la que se diluyen la opresión sufrida por mujeres que tienen diferentes circunstancias vitales, como hablábamos antes. Entonces, claro, se invisibilizan las identidades individuales o de colectivos diferentes y también las resistencias que se han producido a esa clase homogénea, ¿no? Quiero decir, si hablamos de las mujeres en general, ¿qué mujeres? ¿Las de todo el mundo? ¿Solo las americanas? ¿Solo las europeas? ¿Las de qué momento histórico?
Es muy problemático, ¿no?, asociar obras o hacer exposiciones simplemente de mujeres. Lo que se produce, según Pollock, en definitiva, es una cronología aislada y lineal que une a artistas en virtud solamente de su sexo biológico. Claro, no queremos contentarnos con incorporar nombres de mujeres a las cronologías ya establecidas, y con esta idea Pollock cierra un poco este debate y dice: la historia del arte, en tanto que discurso e institución, sostiene un orden de poder que está investido por el deseo masculino. Debemos destruir este orden a fin de hablar de los intereses de las mujeres. Yo creo que es clara y meridiana en este sentido. Claro, este sentimiento de inconformismo con estas primeras soluciones que se hacen de reunir a mujeres da lugar a una segunda generación de historiadoras del arte feministas que ya a muy finales de los 70, a principios de los 80, empiezan a dar una vuelta un poco a estas ideas. En 1979, la teórica feminista Julia Kristeva, en su texto Le temps des femmes, se pregunta cómo introducir a las mujeres entonces en el discurso dominante de la historia del arte. En este punto volvemos a la metarreflexión de nuevo. Pensar cómo el orden social patriarcal se construye, que algunas autoras lo definen como una red de relaciones psicosociales que instituyen una diferencia significativa en el eje del sexo. O sea, es decir, vamos a ver cómo todo gira en la construcción de qué es el sexo masculino o el sexo femenino. Como hablaba antes, los estereotipos de que la mente, lo social y lo racional es masculino y lo femenino está vinculado a la naturaleza, al cuerpo y a la pasividad, es lo que se empieza a deconstruir, ¿no?, de alguna manera. Estas lecturas deconstructivas que se empiezan a hacer hablan del carácter producido de la diferencia sexual. Para ello se acuden a aportaciones muy diversas que en ese momento se están haciendo en los estudios culturales, como son la semiótica, la deconstrucción y el psicoanálisis, ¿no? No solo se busca reivindicar la existencia de mujeres artistas y hacer nuevas lecturas de las obras de arte, sino que se analiza y se deconstruye la noción del canon. ¿Cuál es el canon en la historia del arte? ¿Qué entra y qué no entra en la historia del arte? Esto es fundamental. ¿Cómo se ha escrito, ¿no?, la historia? La propuesta que plantea Griselda Pollock para contestar esta reproducción del orden androcéntrico que impera en los museos y en todo el sistema del arte parte de la idea de que el canon, como discurso construido, puede ser intervenido. Ella lo que propone son intervenciones feministas. Es decir, son modos de resistencia que forman parte del movimiento de las mujeres y que suponen un desplazamiento de los espacios estrechamente limitados en la historia del arte. Con esta misma idea también Estrella de Diego habla del genio, ¿no?, del genio artista, y muy sabiamente apunta sobre qué criterios científicos se sustenta la idea de genio. ¿No es la historia del arte tradicional, como el resto de las historias, una construcción edificada sobre valores relativos que van cambiando con el paso de los años, ¿no?, este valor cultural de la historia? Claro, dando un salto de cómo estas teorías afectan al contexto español, aquí también vemos que se empiezan a introducir voces feministas, ¿no?, que abogan por la recuperación de las biografías, de las obras de las artistas, pero no será hasta finales de los años 80 cuando se publiquen los primeros ensayos e investigaciones en nuestro país. Las historiadoras coinciden en señalar que falta un corpus teórico que apoye estas reflexiones, ¿no?, que hoy en día se está construyendo, pero todavía, comparado con todo este desarrollo anglosajón, es muy escaso. Claro, desde un inicio hay dificultad para asimilar la producción de las teorías que nos vienen de fuera. Los textos de la primera generación de investigadores feministas anglosajonas a los que me he referido antes llegan a nuestro país a menudo a través de circuitos muy precarios, cuando llegan, porque normalmente tardan años, sino décadas, en traducirse. Estamos viendo que obras fundamentales han sido traducidas estos últimos 5 años.
Claro, como dice Patricia Mayallo, ¿no? A diferencia de lo ocurrido en el contexto anglosajón, en España muchas artistas y críticas feministas nacidas después de los años 70 crecieron huérfanas de modelos propios, con la mirada puesta en textos y en debates que vienen importados de fuera. Por tanto, una de las principales medidas que se toman en nuestro contexto es la producción de exposiciones temporales, ¿no? Esto sí que lo hemos hecho bien. De mayor a menor calado feminista se han producido muchas, sobre todo, como digo, desde finales de los años 80. En esto también hay una parte crítica. Yo, como vengo con el adjetivo, pues ya lo pongo en todo. Y también pasa, ¿no? Como afirmaba la investigadora Marta Mantecón, sucede especialmente que cada 8 de marzo, otra vez otro marzo, las instituciones se esmeran en promover numerosas exposiciones o congresos y seminarios de mujeres con los que contentar de alguna forma al público bajo una apariencia de democratización cultural e igualdad. Es este feminismo de la igualdad institucionalizado, ¿no? Que en un principio parece que de alguna manera es contraproducente, ¿no? Que tapa realmente lo que está sucediendo. Esa es una de las críticas, ¿no? Entonces, junto a la obvia necesidad de visibilizar a las artistas, investigar sus producciones y exponer sus obras, está el peligro de que estas medidas puedan funcionar como un parche. Es decir, que no ayuden a la transformación real de las concepciones hegemónicas de arte, artista o patrimonio, las cuales excluyen a las mujeres como creadoras. No obstante, también muchas investigadoras, a mí me parece muy lógico, también reconocen que hay esta tensión entre las necesidades y las oportunidades de llevar a cabo intervenciones feministas específicas en los museos. Por ejemplo, Isabel Tejeda comentaba, ¿no? Al hilo de esta exposición paradigmática en 1995, Territorios indefinidos, donde problematiza el carácter esencialista de la tipología exposiciones de mujeres, ¿no? Y dice: me pareció oportuno aprovechar la existencia de las cuotas y de la inercia del 8 de marzo para hacer otra cosa. Invité al artista Pep Miralles a organizar una exposición y nos pusimos a rastrear obra. No queríamos hacer una exposición de chicas, sino una muestra de tesis. No hacer otra de mujeres, sino conocer el trabajo de aquellas artistas mujeres que tocaran las cuestiones de género en su trabajo, ¿no? Vemos que es un enfoque muy, muy diferente. Por eso la importancia para el feminismo de las exposiciones temporales, ¿no? Gran parte de la literatura, como indican muchas investigadoras, está en los catálogos de los proyectos comisariales. Desde los inicios se ha reconocido el papel de estos textos, de estos catálogos que han teorizado y han abierto los debates. Por ejemplo, Juan Vicente Aliaga traía el texto de la exposición de Mar Villa Espesa, 100%, esta también exposición pionera, una muestra que, como él dice, cuya excepcionalidad radica más que en el conjunto de obras incluidas de artistas afincadas en Andalucía, por el elenco de textos fundamentales de la teoría feminista anglosajona. Es decir, en ese catálogo se traducían textos de Elaine Showalter, Kate Linker, Amelia Jones, Abigail Salomón Godó, Teresa de Lauretis. Es decir, hasta el momento no habían estado disponibles en castellano y esto dio la oportunidad de traer todas estas ideas. Bueno, aunque los últimos años han resultado prolíficos para la reflexión feminista, esta está localizada en discursos expositivos, catálogos de exposiciones, como digo, y artículos de crítica relacionados con exposiciones, sobre todo, que son temporales. ¿Cuál es el problema? Que estos proyectos son efímeros, son puntuales y que por ello se pueden relacionar muchas veces más con algo temático que con un cuerpo teórico, crítico, reflexivo y cohesionado de ideas, con un crecimiento que pueda ser orgánico, ¿no? Que no dependa de estos inputs. El gran problema es que estos textos componen una documentación, sobre todo, que es dispersa, y a nivel de investigación lo sufrimos mucho, ¿no? A la hora de poder ir hacia los referentes, cómo tenemos toda esta problemática de acceder a todas estas ideas que están
en exposiciones, en lugares que muchas veces en las bibliotecas los catálogos no se adquieren, o sea que es complejo. Vale. Bueno, y el tercer y último ámbito de conocimiento que entiendo que es necesario para explorar ese contexto donde se da la mediación feminista es la museología. Para observar las transformaciones que se han ido produciendo en los museos como instituciones educativas es imprescindible adoptar una visión compleja y tener en cuenta el carácter discursivo del museo y su constante generación de política. No solo muestra obras, genera también ideas. Me referiré sobre todo a textos de algunas autoras que coinciden en señalar diferentes tendencias educativas que están vinculadas directamente a formas de entender el museo y formas de entender la educación, es decir, formas en que los objetos y las historias pueden ser contadas. Dependiendo de esos puntos de vista, de unos y de otros, podemos hablar de diferentes narrativas, ¿no? De qué entendemos por museo. Este esquema me es muy útil para ver un poco cuáles son estas formas de las que os hablo. Para ello me baso sobre todo en la clasificación de Carla Padró y de Carmen Mors, ¿no? Que son las teóricas que proponen estas ideas, que están muy bien conjugadas, y hablan principalmente de 4 narrativas. La función educativa museística depende de estas formas de verlas. Las 3 primeras tienen una función reproductiva del discurso institucional, es decir, no prevén la posibilidad de introducir cambios en el discurso ni disensión, sino que entienden que el ámbito educativo debe emplearse para transmitir un discurso que está previamente elaborado, que emana de la voz experta y que lo que se tiene que hacer es trasladar a los visitantes. Las diferencias fundamentales entre estos 3 primeros enfoques son sobre todo la parte metodológica, que varía en función de qué idea de educación se tenga, ¿no? En este caso me refiero a la educación artística, pero como digo, es extensible a otras materias. En la narrativa estética, el museo se entiende como un templo de la alta cultura y la educación tiene la función de cultivar el buen gusto y de apreciar unas obras que son originales, que son bellas, que son auténticas, que hablan por sí mismas y que elevan, ¿no? el espíritu de lo que las contempla, de quienes las contemplan. Si lo entendemos desde una narrativa disciplinaria, veremos que el museo es un lugar para la acumulación, la clasificación, la taxonomía, ¿no? De lo que tenemos conservado. La educación es enciclopédica, por tanto, es una descripción lineal y didáctica de los objetos. Por tanto, estamos en la misma reproducción, ¿no? de discurso museístico. En la experiencial tenemos que los museos se entienden como centros de educación informal, ¿no? Que ofrecen experiencias, esto que también está muy de moda, lo de las experiencias multisensoriales y por tanto se conciben muchas veces como lugares de ocio y diversión también, ¿no? de ocio cultural, que esto también lo decimos mucho. Claro, esta tendencia está ligada a las ideas de la nueva museología, por tanto ya es mucho más abierta, es una forma de ver el museo en la que la educación se basa también en la participación. La educadora facilita un descubrimiento, ¿no? de unos objetos, de unas incógnitas, pero el relato ya está escrito, es el mismo relato de la institución que se traslada, pero de una forma más activa, más participativa. Claro, desde una perspectiva de género, estas narrativas vemos que no ofrecen posibilidad de entrar una mirada feminista si el discurso del museo no la tiene ya de por sí. En cambio, la última narrativa que está marcada en verde, que es la narrativa crítica, de nuevo vuelvo con crítica, considera a los museos como espacios de poder, de negociación y de diálogo. Por lo tanto, la educación que se vincula a esta forma de ver el museo no solo se centra en interpretar los objetos y descifrar significados, sino que fomenta, y ahí está el TIC, la negociación entre los significados construidos por el museo y los que construyen los y las visitantes.
Entonces, las acciones educativas programadas bajo el enfoque de esta narrativa crítica no buscan la transmisión de un conocimiento experto, sino que dan importancia a los saberes del otro, de la otra. Esto es un aspecto fundamental en las pedagogías críticas y feministas, como hemos visto. Por tanto, no basta con abrir el museo al público y facilitar un acceso, ¿no? También se habla de narrativa de acceso, sino que reflexionar sobre qué procesos se dan de una forma poliédrica, ¿no? Digamos que vemos los objetos desde varios puntos de vista, no solo el relato que nos ofrece la visita guiada. No se enfoca en el análisis únicamente deconstructivo de los discursos, sino que además el discurso tiende a la transformación. No solo de las personas que vienen y aprenden, sino la transformación de la propia institución, ¿no? que vaya calando el discurso en esa estructura museística. Puntos específicos que permite esta narrativa crítica de los estudios de museología crítica. Focalizar en las incoherencias de los relatos históricos que dejan fuera a las mujeres como sujetos, ¿no? Focalizar en las ausencias, sí que nos lo permite. Recuperar la memoria de las mujeres y otros grupos subordinados y construir nuevas genealogías, ¿no? Que es un poco a lo que más estamos habituados. También releer la historia, estas relecturas, ¿no? Esta idea de relectura. Y la historia del arte desvelando su sesgo androcéntrico, como proponen las intervenciones de la historia del arte feminista que hablaba antes. Y reflexionar sobre cómo las personas visitantes del museo construimos nuestro imaginario de género y cómo nuestra identidad cultural está relacionada con la idea que tenemos de historia y con la idea que tenemos de arte. Las principales acciones educativas que se materializan a partir de esta visión del museo y de la pedagogía son prácticamente dos, o por lo menos son las que más vamos a encontrar. Por un lado, las acciones de relectura de las exposiciones preexistentes y por otro, las propuestas que van al hilo de un discurso curatorial que ya tiene un contenido feminista, es decir, obras que se han hecho desde una perspectiva feminista que hablan sobre el género, que problematizan las diferencias. En este sentido os traigo un par de ejemplos, algunos en los que he trabajado yo, pues por poner en primera persona un poco la experiencia. Este, por ejemplo, es el proyecto 4G, 4 lecturas desde el género, que realicé al hilo de la convocatoria del Consorci de Museos de la Comunitat Valenciana, de Reset, que pretendía, ¿no?, a través como de 4 líneas temáticas, hacer una relectura de la exposición permanente del Museo de Bellas Artes de Castellón. ¿Vale? No sé si habéis estado, si lo conocéis, pero es uno de estos grandes museos que cuando proliferan los centros de arte contemporáneo por toda la geografía española, ¿no?, pues se hacen grandes museografías, espacios enormes, ¿no?, cosas que luego hay que dotar de contenido y hay que dotar de programación. Bueno, las 4 miradas eran absències, mirades, ficcions y acció, ¿no? Era como acercarnos, o sea, dar posibilidades de que educadoras o profesoras o desde institutos, lo que fuera, pudieran coger los 4 recorridos, 3 de ellos, 2 de ellos, 1, hacerlo independiente como quisieran. Y lo que se intenta es trabajar 4 puntos que los estudios feministas resaltan una y otra vez. 1, la ausencia, es decir, la recuperación de la memoria, las lagunas en la historia, ¿no?, todos estos nombres que no conocemos y todos los mecanismos que van asociados a la genealogía, a reconstruir estos hilos. Otro de los itinerarios es miradas, es decir, cómo vemos los objetos, cómo es nuestra mirada y cómo está asignada y sesgada por el género. Es nuestra mirada masculina cuando interpretamos. ¿Es posible de construir una mirada masculina si ya la tenemos integrada? Otra de las líneas es ficciones, es decir, cómo el género es una ficción, ¿no?
recuperamos aquí a Simone de Beauvoir, ¿no? Cómo es una mujer o cómo se construye una mujer y cómo un hombre y cómo se ve esto a través del arte. Y otra es la acción, que es una de las más interesantes desde mi punto de vista, que es cómo desde el museo se puede transformar. Cómo hay artistas que desde su obra feminista entran en el museo y trastocan ese canon artístico, y cómo también a través de la educación o como a través de incluso la performance, ¿no? Dentro del propio museo se puede actuar, se puede ocupar el espacio y actuar. Si me paso del tiempo, por favor me avisáis. Bueno, en definitiva, ¿cuál es el objetivo de este tipo de relecturas? Que aquí también tenemos un proyecto de relecturas que me gustará mucho conocer después. Pues releer los objetos y reinterpretar. Por tanto, su objetivo es generar otros relatos. Se cuestiona el discurso hegemónico, se proponen lecturas críticas. Los objetos, las obras de arte leídas, forman parte de muestras que no tienen por qué haber sido concebidas desde una perspectiva de género, y en general se aplican a exposiciones permanentes, ¿vale? Porque las temporales es como que ya van adoptando otras miradas. Otro de los ejemplos es este. Digamos que sería el otro tipo de acciones que os comentaba. Si uno es la relectura de lo que ya tenemos, otro es la construcción desde cero de lo que queremos. En este sentido, este fue un proyecto educativo que forma parte de una metodología también de innovación en educación en universidad, que es el aprendizaje y servicio. Se trata de una metodología que integra un servicio a la comunidad con una forma de práctica educativa en un contexto real, ¿no? En un contexto fuera del aula. El proyecto se hizo desde el área de Historia del Arte de la Universidad de Alicante, y entonces desde el área planeamos la construcción de una visita guiada a una exposición que ya tenía un contenido de género. Se trata de una convocatoria que es una bienal y que se realiza con obra, es una colectiva, con obra de mujeres que presentan, bueno, de mujeres y de hombres y de quien quiera, que presentan y que reflexionan sobre la identidad femenina en general, desde diversos puntos de vista. Claro, el género está muy presente, y lo bueno que tiene esta exposición es que el comisariado tiene un punto de vista educativo. ¿Esto qué significa, el comisariado educativo? Que el discurso expositivo se traba teniendo en cuenta que luego esto va a tener un impacto educativo, sobre todo porque está en el contexto de la universidad. Pensad que esto es el museo de la Universidad de Alicante. Bueno, pues fue un proyecto en el cual se implicaron 25 grupos muy reducidos de alumnado, todo primer curso de grado, y uno de los cuales en los cuales se ha implicado más este alumnado tan joven, ¿no? que justo entran en la universidad y empiezan a ver este tipo de cosas. ¿Cuáles son las características de estas acciones, ¿no? Que vienen al hilo de discursos ya feministas? Tienen en cuenta lo educativo desde el principio, como decía, sirven para debatir sobre los hallazgos de investigaciones feministas actuales, y hablan sobre cuestiones silenciadas, artistas desconocidas o poco conocidas, nuevos debates sociales, culturales, artísticos, científicos y la actualidad, es decir, lo que les toca a ellos y a ellas de cerca. Entonces, nada, para finalizar, pues me gustaría recapitular un poco algunas de las ideas principales de este recorrido teórico, que es un poco así como más duro de encajar, pero bueno, espero que se comprenda más o menos las ideas generales. Y entonces, bueno, digamos que la primera idea sería esa, ¿no? La colaboración entre comisariado y educación es esencial en los proyectos de nueva realización. También, así, el reconocimiento de la labor educativa de aquellas personas que la ejercen, ¿no? Y el espacio para la inclusión de una mirada pedagógica en el planteamiento de los relatos expositivos. El área de difusión y de educación en los museos es fundamental, como ya sabemos, pero el reconocimiento de esta labor todavía no se hace de forma generalizada. Muchas áreas educativas en los museos no están integradas en los organigramas de los propios museos. Son servicios más precarios, son subcontratados muchas veces,
y las educadoras muchas veces también tienen los recursos que tienen. Por lo tanto, yo siempre defiendo esto, ¿no? Que dotar de recursos a las áreas educativas de los museos es de por sí ya una acción feminista. Esto es, si queréis luego lo discutimos, pero es un punto de vista personal, pero creo que sí. En segundo lugar, el uso de metodologías que no sean transmitivas, que no sean racistas, que no sean sexistas, es fundamental, claro, ya que incorporan la experiencia, son cuidadosas con el lenguaje inclusivo, son cuestionadoras y están en tensión con las narraciones hegemónicas. Y esto es muy importante, porque no solo es el discurso que se transmite o que se quiere construir, sino cómo se lleva a cabo. Para esto me sirve muy bien esta idea de Patricia Mayayo, ¿no? que habla esta incorporación de los saberes feministas en los centros de arte no siempre ha de traducirse necesariamente en la organización de actividades de temática feminista, sino que puede servir para activar proyectos que pongan en el centro el estar en relación, que propicien espacios de intercambio y coaprendizaje entre los públicos, que los públicos no siempre están interesados a priori en las teorías feministas y queer, ¿no? Pero por otros lugares lo podemos hacer. Y por último, estas dos últimas ideas, que serían saber que los estudios feministas y las reivindicaciones sociales desde los feminismos son la base conceptual para la acción. La consecución de la igualdad de género como gran objetivo final es imprescindible, pero también hay muchas otras vías de investigación y de reflexión sobre aspectos como la construcción de las diferencias, la transversalidad de las exclusiones, la construcción de la subjetividad, y todos estos estudios avanzan, ¿no? Y hay que ir incorporando pues eso, ¿no? a todas las acciones en los museos también. Y por último, la reflexión sobre la práctica lleva al cambio institucional, es decir, hay que investigar, tenemos que escribir y tenemos que difundir todas estas ideas porque, claro, si no, no se produce el cambio realmente. La mediación educativa feminista pone al museo en contacto con los públicos y está permanentemente abierta a la revisión, a la investigación, ¿no? Como comentaba la compañera anteriormente. Todo este modelo se evalúa para que se transforme y cada vez sea más coeducativo, ¿no? O sea, este sentido de avance, de incorporar los avances, también es fundamental. Y por lo tanto, bueno, pues estas son un poco las ideas generales que quería transmitir y nada, y pues muchas gracias.